Hola, ¿cómo están? Esto es 23 preguntas, un poco tarde porque la convocatoria la lancé ya hace varios días, pero por cuestiones de trabajo, ¿no? El equipo calificó a playoffs y entonces, bueno, hemos tenido ahí que modificar algunas cosas, por eso no había podido contestar antes, pero aquí estoy. Para los que no se saben la dinámica y es la primera vez que entran, en mi cuenta de X abro una convocatoria. eh, Les digo qué les parece si grabamos y entonces las primeras 23 preguntas que me llegan son las que intento contestar aquí, siempre basado en mi experiencia, en mi visión del fútbol, en cómo yo lo siento, en lo que me ha tocado vivir, en lo que me ha tocado ver, en lo que me ha tocado aprender, ¿no? Con el afán simple y sencillamente de tener una interacción con ustedes. Antes de iniciar les pido que pues si les gusta se suscriban al canal, le den likes, activen las notificaciones, todo esto que ustedes ya saben para seguir creciendo juntos y que me ayuden a que esto pues lo podamos hacer más esporádicamente, ¿no? O sea, no estoy ni pensando en monetizar ni mucho menos, pero bueno, pues siempre es motivante ver que hay más gente viendo el video. Primera pregunta. En temas tácticos, ¿de qué deporte crees que se podría nutrir el fútbol para lograr el próximo gran avance? Pues yo creo que, en todos los deportes hay situaciones, en los deportes colectivos, ¿no? En el manejo de grupo, en la gestión de egos, por supuesto. Pero tú preguntas en el tema táctico y entonces en el tema táctico, pues hay los deportes que tienen dos porterías, ¿no? O dos canastas, como el básquetbol, está pues el futsal, el hockey, ¿no? Pues prácticamente yo creo que por ahí, ¿no? Pep Guardiola iba mucho a ver los partidos de futsal del Barcelona. Cuando estuve yo por allá, que tuve la oportunidad de que me invitaran, la gente de futsal presumía mucho y a mí me hacía mucho sentido porque incluso contaban que les decía a los jugadores de primer equipo de aquel gran Barcelona que fueran a ver los partidos de futsal y varios jugadores lo hacían. ¿Por qué? Porque él decía, por ejemplo, algo, ¿no? ¿Cómo es posible que los jugadores de futsal, cuando reciben la pelota, tienen a un rival a un metro, metro y medio enfrente y no se dan la vuelta? Y los futbolistas convencionales del 11 contra 11, cuando sienten un poco la presión, se voltean. Después está el famoso tiki-taka, que ellos decían que eran las triangulaciones que él había venido a aprender al futsal. Entonces, bueno, pues por ahí, ¿no? Después viene la situación esta del básquet, de a lo mejor de aislar a un jugador en determinado momento o de rotar a la gente al frente para que aparezcan en diferentes posiciones. Más allá de eso, pues es difícil y no es necesario tampoco, ¿no? En el fútbol hay gente muy inteligente y muy capaz que más allá de copiar o de adaptar, pueden crear, ¿no? Guardiola creo que es un gran ejemplo de eso, Klopp lo fue, y a partir de ahí, bueno, Mourinho en su momento, y a partir de ahí, bueno, pues hacia abajo los demás entrenadores intentamos aprender, y me incluyo, no, que estoy muy lejos de ese nivel ya desde hace muchos años, intentamos aprender de lo que ellos ponen a prueba con los mejores jugadores del mundo. Ramón, ¿por qué si los dueños de los equipos ven tanta falla en los arbitrajes aún con el VAR no hacen nada? ¿Será que agachan la cabeza ante el sistema? Hay mucho dinero en juego y títulos. No, no, a ver, los directivos que son más futboleros entienden que el arbitraje trata de hacerlo lo mejor posible. Los que son más como aficionados, pues se enojan y se molestan cuando su equipo se ve perjudicado. Si en determinado momento puedes sentir que te están cargando la mano o que hay árbitros a los que no les cae bien tu equipo, porque no les cae bien el entrenador, porque tienen algún conflicto con algún jugador, porque sí se da, ¿no? O sea, yo creo que ahora que vemos a estos personajes exárbitros en la televisión, te das cuenta cómo en su mayoría tienen ahí como situaciones este, personales que trabajar con un psicólogo, ¿no? Hay algunos acomplejados, otros frustrados, otros resentidos, otros que salieron dolidos y que pues mucho tiene que ver, ¿no? También el por qué decidieron ser árbitros. Yo respeto mucho a la gente que decidió ser árbitro, pero siempre cuestiono por qué decidiste ser árbitro y no futbolista, ¿no? Eras muy malo y entonces cómo vives
y cómo tomas ese sentimiento de me hubiera gustado ser futbolista, pero no pude, y entonces ahora dirijo y manejo un partido de gente que sí pudo. Muy pocos árbitros me han dicho, pues la verdad sí es difícil, o a mí sí me daba cierto coraje, y todos los demás te dicen, no, yo tenía vocación, pero bueno. Entonces, tú ves muchas fallas, la verdad es que no son tantas como dice la tele, ¿no? Si me sigues, seguramente ya no lo hago mucho porque no llego a nada, porque el aficionado, pues obviamente, si ve que un jugador de su equipo se cae, grita foul, ¿no? Quiere penal, si hay una mano, no le importa el reglamento, lo que quiere es que en ese momento se marque, entonces es difícil razonar con gente que es aficionado a un club cuando se ve afectado. Pero la realidad es que no hay tantas fallas, y el VAR es una herramienta que vino a ayudar muchísimo, porque en un porcentaje muy alto resuelve situaciones que podían haber sido errores que van directo al marcador, ¿no? Y que te cuestan partidos, cosa que pasaba antes, y hoy la verdad es que es muy difícil. Después hay jugadas de VAR que todavía necesitan interpretación, y esas jugadas en el fútbol que necesitan interpretación del árbitro, pues siempre serán polémicas, ¿no? Entonces, si salen a tu favor, dirás que bien el árbitro, y si salen en tu contra, dirás que mal el árbitro. ¿Cuáles son, en su opinión, los 10 mejores futbolistas de la historia? Aquí aprovecho para decirles a todos los que me ven, no me hablen de usted. Estoy viejo ya y estoy canoso, pero no me hablen de usted. Yo sé que me dicen la gran mayoría, es señal de respeto. Pues uno me puede respetar sin hablarme de usted, o me puede faltar al respeto hablándome de tú. Entonces creo que no va por ahí. A ver, muy fácil, creo. Empiezo con Messi, Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano, los primeros 5 sin duda, ¿no? Y yo los pongo en ese orden. A Di Stéfano lo vi menos que a ninguno. Y después para abajo, ahí ya creo que no hay un orden muy claro, ¿no? En esa segunda mesa, por llamarlo así, está Cristiano Ronaldo, está Zidane, está Ronaldo Fenómeno, quizá Platini, Beckenbauer, ¿no? O sea, no sé cuántos llevo ahí. A ver, dije Cristiano, Ronaldo, Beckenbauer, Platini y Zidane. Ya te dije, ahí están para mí los 10 mejores de la historia. ¿Los ejercicios de levantamiento de pesas están ayudando más al rendimiento del futbolista o los perjudica? Uy, es buena pregunta, pero tendría que ser muy amplia la respuesta. Las pesas, por supuesto que sirven, ¿no? O sea, las cualidades físicas en un futbolista son súper importantes, siempre lo fueron. Lo que pasa es que antes no existía el conocimiento, quizá. Entonces, ¿qué aspectos tienes que preparar cuando buscas ser un deportista de alto rendimiento dedicado al fútbol? Pues está la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Ahí incluyes la movilidad, la fuerza explosiva, la fuerza de salto, la resistencia, la velocidad, pues la agilidad, en fin, o sea, después ahí se subdivide. Parte importantísimo es la fuerza, ¿no? La fuerza que después te da la posibilidad también de ser más veloz. La fuerza que se usa de tronco superior, por ejemplo, para los contactos, ¿no? El fútbol es un deporte de contacto en donde permanentemente chocas, te empujan, te jalan, te obstruyen, ¿no? Y entonces entre más fuerte eres, pues más fácil que salgas eh, pues con un resultado a favor de esos duelos. Hace muchos años, incluso a mí me tocó, cuando yo jugaba en Pumas, existía un banco, ¿no? Un banco para piernas, una banca para hacer press de pecho, una barra y unas mancuernas. Era todo lo que existía, no había otra cosa. Y Adolfo Ríos trabajaba mucho, él como arquero, ¿no? Y se veía mucho en el espejo también, en su vanidad. Y como yo me quedaba siempre después de entrenar, pues aprovechaba y empecé a hacer mancuernas, ¿no? Para mejorar un poco la espalda, el bíceps, el pecho, ¿no? Con el press de pecho y demás. Y me acuerdo que pasaba sobre todo el hijo de puta de Sanabria, que siempre lo llamaré así, por lo ojete que fue conmigo.
y me decía, deja de hacer eso que te vas a volver tronco, ¿no? Él en su ignorancia y en su desconocimiento. Y el profesor Ariel González, una eminencia en la preparación física, un tipo importantísimo en la historia del fútbol mexicano, él me decía, no, no te va a pasar nada, si lo haces bien no te va a pasar nada, nada más no exageres, ¿no? O sea, y después, ¿no? Yo me acuerdo que leí que, no sé si con Eduardo Nájera o un basquetbolista antes, pero creo que con Eduardo Nájera, que decía que él había tenido que subir 14 kilos de masa muscular para poder jugar en la NBA y que lo había conseguido en base a la alimentación y a un trabajo de pesas. Y entonces decía, a ver, ¿cómo los jugadores de la NBA trabajan gimnasio y son tan habilidosos, ¿no? Y tener que subir de peso, ¿cómo? Pues no que te hace tronco. Y entonces ahí alguien me explicó que nada que ver, ¿no? O sea, que sí, que si tú haces un trabajo de fuerza solo para hipertrofiar, pues por supuesto que pierdes agilidad y pierdes movilidad. Pero que si tú lo trabajas como lo trabajaban, por ejemplo, los velocistas, decías, pues obviamente hacer pesas y hacer trabajo de fuerza en las piernas y después transformarla a fuerza explosiva te va a hacer más rápido. Entonces, por supuesto que ayuda al rendimiento del futbolista, sobre todo ahora en los grandes equipos que está tan estudiado, ¿no? Y que ahora existen los departamentos de ciencias del deporte en muchos clubes, en selecciones nacionales en México existe, y por supuesto que hoy el futbolista físicamente está mucho mejor preparado. Yo lo he comentado varias veces, a mí me hubiera encantado jugar en esta época por muchas razones, ¿no? Principalmente pues, en el problema de mi lesión es muy fácil, inmediatamente te hacen un ultrasonido y detectan de qué tamaño es tu lesión muscular. Tienes algún tipo de lesión más grave, te mandan a hacer una resonancia y se hubieran dado inmediatamente cuenta que tenía yo rotos los ligamentos y entonces me hubieran operado. Las operaciones son pues, más exitosas y después las rehabilitaciones, las recuperaciones, los trabajos de recuperación, no de recuperación de una cirugía, sino de recuperación después de un partido, etcétera. No, o sea, en mi época te metían a la tina de agua caliente, yo me metía todos los días, cuando es lo peor que puedes hacer, ¿no? Hoy sabemos que lo correcto es todo lo contrario, es irte a meter al hielo para ayudar a la recuperación. Entonces, bueno, no nada más hubiera yo tenido un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento de mis lesiones, sino que también además hoy estaría mejor físicamente, porque pues me gustaba trabajar y me gustaba en su momento hacer ese trabajo de fuerza, ¿no? Pues para estar un poco mejor en todos sentidos. Entonces hoy seguramente mi cuerpo tendría más memoria muscular en este tipo de trabajo. Pregunta 5. Jimmy Goldsmith fue un personaje importante del fútbol mexicano de manera extraoficial. ¿Podrías elaborar un poco en quién fue, su rol en el fútbol y un par de buenas anécdotas del mismo? Sí, voy a hablar solo de las buenas, ¿no? Las no tan buenas creo que no me corresponde. Jimmy Goldsmith era un millonario, hijo de un supermillonario inglés, que en 1981, por algún motivo que él tendría que platicar o la gente que estuvo ahí tendría que comentar, decidió venir a México después de conocer a los seleccionados juveniles mexicanos, establecerse aquí e involucrarse en el fútbol. Yo lo conocí en 1985 cuando estaba yo en la selección sub-17. Él viajaba a todos lados con la selección sub-20 sin ser directivo oficial, y pues una de las características de esas elecciones que estrenaban ropa, zapatos, tenis y bueno, tenían 1000 giras y nosotros no tuvimos una sola gira, nos dieron un solo pants, nunca nos dieron tenis. Y cuando yo pregunté qué pasaba, me dijeron, es que no es Adidas el que les da la ropa, es Jimmy Goldsmith que lo compra con su dinero. En fin, 2 años después, bueno, no 2 años, un año después, en la selección que supuestamente competiría en el 87, me tocó estar en la juvenil con Del Muro, con el tramposo Del Muro, y ahí estaba Jimmy Goldsmith. Me tocó ver algunas situaciones de las que pues se convirtieron en un secreto a voces, no voy a hablar de ellas aquí. Y pues Jimmy era un personaje que
todo el tiempo estaba ahí y que a veces resolvía situaciones él con su dinero, o a veces decidía que el equipo comiera en un mejor lugar que en el restaurante del hotel y él lo pagaba. En fin, después cuando suspenden a México por los cachirules, él empieza a trabajar en Pumas y de las primeras cosas que consiguió pues, en sus relaciones internacionales fue el torneo de Viarello. Él es parte importante de que muchos jugadores de Pumas fuéramos al torneo de Toulon en 88 representando a México, porque él era el que tenía esa relación directa. Y pues bueno, ¿no? Después compró un equipo de primera A. Se rumoraba mucho la situación de que había jugadores que se prestaban a otras cosas con él, ¿no? Como dueño del equipo en Colima, no me acuerdo ahorita el nombre, se me va. Después la federación quiso ser como un poco discreto en esta situación y dejaron que Jimmy tuviera en Cihuatlán, es el nombre del equipo, un equipo en tercera, y pues poco a poco se fue apagando su protagonismo, ¿no? Pasó a tener como un perfil más bajo, pero siguió ayudando a la Federación Mexicana en su relación con la gente de FIFA y con situación de torneos en el extranjero, ¿no? Aprovechando pues, su posición social económica. ¿Cuál era tu sentimiento, si recuerdas lo que sentiste al ponerte la playera de la selección por primera vez? Primero como jugador y después como técnico. Bueno, pues, era un sueño que tuve desde niño, ¿no? Tristemente no por la educación que recibía yo de ver fútbol mexicano, sino por la información que recibía yo por la relación que tenía con el Che Ventura y su familia, y cuando venían equipos argentinos y cuando venían argentinos a México, que entonces hablaban y hablaban de lo que significaba el fútbol, ese mundial del 78, ¿no? Que yo recibí pues este cassette donde narran los goles de la selección y vienen todos los cánticos del estadio y contaban chistes, o sea, y empecé a entender la pasión que había por el fútbol en Argentina y el sentimiento que había por la selección nacional. Entonces yo me lo compré, lo adopté, lo convertí en mi bandera, ¿no? Hacia México. Entonces yo los lunes en la escuela en honor a la bandera cantaba el himno siempre imaginándome en un estadio, estando en la primaria. Entonces imagínate cuando me llaman la primera vez, que era una preselección sub-17 o sub-16, llena de cachirules por cierto, antes de la que me correspondía. O sea, bueno, pues yo me sentía en los cuernos de la luna. Al año siguiente, cuando hacen la selección, que me dicen que me pasaba yo por 3 meses y que yo reclamaba y decía, no, no es verdad, el límite de edad lo tienen equivocado. Bueno, me dio mucha tristeza, mucha frustración, al grado que cuando jugué contra esa selección, quizá fue uno de los mejores partidos de mi vida. Y unos meses después, cuando me dicen, ¿qué edad tienes? ¿Cuándo naciste? Tal día, ok. Entonces entras en el nuevo límite de edad que nos enteramos, te tienes que presentar mañana con la selección. Pues bueno, no dormí. Al día siguiente, ese día es el día que me lastimó el tobillo, curiosamente, ¿no? Hablando de lo que el destino y los dioses del fútbol tenían preparado para mí. Al día siguiente es mi lesión, entreno en la tarde, se agrava, etcétera. Pero pues para mí, o sea, al grado que yo tengo todavía mi ropa de la selección, ¿no? O sea, mis camisetas, que después yo me fui a pelear con Panchito Hernández para que nos diera las camisetas del mundial porque no nos las querían dar y luego nos dieron las de la eliminatoria nada más y fui por las del mundial y etcétera, una historia que ya he contado, porque para mí pues era lo máximo. Y después como técnico, pues ese es uno de los grandes motivos por los cuales yo acepté y busqué el dirigir la selección de fútbol de playa, porque yo sabía que era un mundial de FIFA, sabía lo que representaba, sabía lo que era competir representando a tu país, cantar el himno, y yo quería tener como recuerdos buenos, porque los recuerdos de mi mundial como jugador son más tristes que agradables.
Y pues bueno, ¿no? La primera vez que escuché el himno ya como seleccionado, que fue en la eliminatoria, yo me visualicé, ¿no? Pues llegando a una Copa del Mundo y disfrutándola. No puedo decir teniendo éxito, me visualicé disfrutándola. Imagínate lo que fue para mí el momento en el que me doy cuenta y hago real en mi entendimiento que íbamos a jugar la final del mundial y después cantar el himno en el protocolo inicial de la final del mundial del 2007, pues es de las sensaciones más increíbles que puedo yo tener como deportista, ¿no? O sea, pensar, no hay un partido más importante que este en lo que estoy haciendo ahora y que seguramente será el partido más importante en mi carrera, ¿no? No creo que con los años que tengo hoy y como está la situación de mi vida personal tenga yo una oportunidad nuevamente de estar ahí. Entonces, pues es simplemente lo máximo para mí, o sea, siempre fue representar a México, ¿no? Una cosa increíble. Y hoy que tengo otra nacionalidad, si me tocara, creo que sentiría lo mismo. Desde tu punto de vista, ¿qué se debe este odio futbolístico que los centroamericanos sienten por México? ¿Cómo surgió y por qué consideras que no se ve en ninguna otra parte del mundo? A ver, ¿cómo surgió? Pues no tengo idea, habría que preguntarles a ellos. Yo, o sea, hago mis conjeturas. Quiero pensar, ¿no? Por lo que me cuentan, tiene que ver con que creen que los mexicanos somos soberbios y presumidos y que nos sentimos superiores. Hay un fenómeno muy chistoso, a mí que me tocó ir a competir muchas veces a Centroamérica, ¿no? Fuera del fútbol, toda la gente se me acercaba a platicar y me decía, no, es que me encanta México, me encanta la comida, me encanta la música, me encantan las películas y me encanta la televisión. Yo les decía, ¿has ido a México? Y los que habían ido a México me decían, sí, fue maravilloso. Y los que no habían ido me decían, no, es uno de mis grandes sueños y todo. Al día siguiente, en el torneo o en el partido, veías a esas mismas personas reputeándonos, aventándonos cosas, escupiendo, tirándonos cerveza, ojalá fuera cerveza, ¿no? Y entonces yo entendí que era un odio deportivo quizá porque pues ellos no alcanzan a tener una competencia contra países de un nivel más alto, ¿no? Y entonces quizá el país de nivel más alto con el que ellos pueden sentir una rivalidad es con nosotros. Después viene la parte en donde pues México normalmente les gana y después vino la parte ya más reciente, ¿no? Porque la rivalidad existe mucho antes de David Faitelson. Los comentarios de Faitelson de con todo respeto, pero a Honduras se le tiene que ganar caminando y entonces lo tomaron como si Faitelson fuera el portavoz del sentimiento de la gente de fútbol en México y te das cuenta que pues más bien era encontrar un pretexto para ellos tener como pues una rivalidad, ¿no? Y yo les decía, perdón, pero la rivalidad de México no es ni contra Honduras, ni contra Costa Rica, ni contra El Salvador, ni contra Guatemala, ni contra Panamá. La rivalidad de México es contra Estados Unidos, ¿no? Ese es nuestro gran rival, ese es al que dentro de la CONCACAF se le tiene pues ese odio deportivo y esa rivalidad, que además no es solo de un lado, también es del otro. No de todo Estados Unidos, porque no todo Estados Unidos es futbolero, pero sí de la gente de fútbol de Estados Unidos, su gran rival es México. ¿Por qué digo que no se ve en ninguna otra parte del mundo? Porque no me ha tocado, no me ha tocado verla. En Sudamérica no, o sea, Brasil tiene una rivalidad, pero es pareja con Argentina y los uruguayos por el maracanazo y hasta ahí, ¿no? Después, pues sí, hay otros equipos que les cagan los argentinos, por decir algo, pero Argentina tiene su rivalidad muy clara con Brasil y Brasil con Argentina, ¿no? En África pues es tan variado, ¿no? Que son rivalidades como más regionales. En Asia, que yo sepa, pues no existe ninguna y en Europa tampoco, ¿no? O sea, están los ingleses que no le caen bien a muchos, los franceses, pero no hay un solo equipo como es en CONCACAF. Dame tu 11 y DT de todos los tiempos de Pumas. No me gustan hacer esos ejercicios. A ver, de lo que yo conocí.
tendría yo que poner de portero de Pumas, pues me gusta Adolfo Ríos, creo que es el mejor de lo que yo recuerdo, ¿no? Espinosa, Olaf, Vázquez del Mercado, que más, Campos incluso, Bernal, pues sí, creo que me quedo con Ríos. Después, laterales, yo, a ver, pondría entre esos 11, pondría a Servín, pondría a de lateral izquierdo al Pareja López, pondría yo a quizá a Jorge Paulino, ¿no? Argentino central, Félix Cruz para que mi amigo Alan esté feliz, ¿no? Porque fue mundialista y demás. No sé si esté olvidando yo algún histórico, ¿no? Después en la media cancha, digo, pues es que tiene que estar Tuca, ¿no? Tiene que estar Manuel Manso, tiene que estar Hugo Sánchez adelante, tiene que estar Caviño, tiene que estar Muñante y no sé, me faltaría uno, ¿no? Digo, por ahí se me fue quizá el Gonini como lateral izquierdo en lugar de Pareja. Y un delantero más que pudiéramos decir histórico de Pumas. Ya dije a Caviño, alguien que jugara como por izquierda, ¿no? Pues bueno, está Hugo Sánchez, Caviño, Muñante, ya están los tres delanteros, no, pues ya está, ya los dije, ¿no? Ahí ordénalos, le regresas y los ordenas, ahí está mi 11 de todos los tiempos. Y de entrenador, pues Bora, sin duda, ¿no? Bora, porque además Bora se vuelve el maestro de Miguel Mejía Barón. De la Kings League y otras ligas moleras, ¿qué tanto se toma en serio un exprofesional este tipo de juegos? ¿Crees que igual que la talacha le sirve para mantenerse activos, para sobrellevar gastos? Pues a ver, es que la Kings League es una talacha bien organizada, ¿no? Y las otras ligas moleras, no sé si te refieres a como ejemplo, la Copa Morelos y este tipo de torneos que dan mucho dinero y que están bien organizados. Pues creo que tiene que ver con cada quien, ¿no? O sea, y además en la talacha hay diferentes escalafones. Hay el que juega solo por dinero, hay el que se tiene que ganar su dinero, o sea, el que se lo tiene que ganar en base a rendimiento, hay quien se lo gana simplemente porque ya fue jugador famoso en primera división, y entonces creo que tiene que ver con cada quien, ¿no? O sea, ya ahí depende de cada uno. ¿Le sirve para mantenerse activos? A varios sí, por ejemplo, a los que yo tenía en la playa, pues no nada más para mantenerse activos, para vivir, ¿no? Que es otra pregunta, para sobrellevar gastos, por supuesto. Es el modus vivendi de mucha gente, de muchos chavos que quisieron ser futbolistas y no pudieron y que se dedican solo a la talacha. Por eso, para mí, la selección de playa y de futsal, como estaba antes, ¿no? Que si era un gasto para la federación, un gasto fuerte, pues la verdad es que también era un pues una buena fuente de ingresos para mucha gente que le entregó su vida al intento de ser futbolista y no lo consiguió. Y de la Kings League, como te digo, pues hay quien va ahí creyendo que se va a volver viral, ¿no? Y hay quien está ahí porque cree que de ahí quizá pueda ser observado para regresar al fútbol o para ingresar por primera vez al fútbol, cosa que tampoco, por lo menos de este lado, creo que nunca ha pasado. Al ser entrenador, ¿cómo sabes cuando ya llegó tu ciclo al término y debes hacerte a un lado? Pues a ver, yo no creo que un entrenador deba hacerse a un lado él, ¿no? Yo creo que la gente que toma las decisiones tiene que decirle, ya nos dimos cuenta que no va más. Cuando ya no te respeta el grupo, cuando ya no tienes control de los jugadores y también cuando los resultados no se te dan, ¿no? O sea, porque puede pasar que los jugadores te respeten, te quieran y demás, pero que no les alcance. Y es una sumatoria entre la capacidad de los jugadores, su competitividad y tu capacidad de manejar eso y de encontrar las estrategias y las tácticas y los sistemas que te ayuden a obtener resultados, ¿no? O sea, un entrenador no es ni tan bueno ni tan malo como una sola de sus temporadas, ¿no? En México hay muchos técnicos que han sido campeones y después no pasó nada, o que han sido super líderes y no pasó nada después, ¿no?
Y hay entrenadores que han sido muy exitosos y que por momentos en equipos pues no los levantan y no consiguen resultados. Entonces creo que el análisis de quién es un buen técnico tiene que ser global. ¿Y en qué momento? Yo creo que sí te das cuenta como entrenador cuando ya no conectas con el grupo. Y también llega un momento en el que dices, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? O sea, no, no encuentro por dónde, y pues la realidad es que puede ser tu culpa o puede no ser tu culpa, ¿no? Y no es pretexto de entrenador. O sea, cuando no tienes un plantel, pues eres entrenador, no eres mago. Y a la inversa, ¿no? A veces cuando el plantel es muy bueno y tu gestión quizá fue afortunada solo en la parte grupal, aunque no sepas mucho de táctica, de repente el grupo se conecta solo y te entregan resultados y te hacen ver como un gran entrenador. Saludos al Chelis, ¿no? Que alguna vez llegó creo que hasta semifinales. Y pues bueno, es un tipo que en cuestión táctica la realidad es que no sabe nada. Esa es la verdad, lo dicen sus jugadores, no lo digo yo. ¿Cómo recomiendas tratar a un chavo sub-17 o sub-19 quien aún no llega a primera pero se comporta como diva y no valora la oportunidad? ¿Cómo? Échalo del equipo, bájalo de categoría, siéntalo, ¿no? O sea, si me lo estás preguntando porque te pasó a ti o porque conoces a alguien que le está pasando, pues imagínate, estás diciendo, o sea, se siente diva y todavía no llega a primera, pues es un desubicado, ¿no? O sea, lo tienes que hacer a un lado. No te estoy diciendo que lo eches, nada más que lo hagas a un lado para, pues para que entienda que así no le va a funcionar, ¿no? Que así no es el camino a conseguir las metas. Si me dices, bueno, ¿cómo le hacemos con alguien que ya es figura? Creo que ahí es más complicado, ¿no? El caso de Lamine Yamal. Pero lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer porque esa desubicación, ¿no? De caer en los brazos de la fama y la fortuna nunca termina bien. Esa es la verdad. No hay una sola historia que digas, mira, sí, él era un desubicado y después reaccionó y ahora es un tipo muy centrado, muy exitoso. Creo que no. Creo que no hay historias así. Y si conocen alguna, pues ahí menciónenmela. Las revanchas personales de José Ramón Fernández le acabaron haciendo más daño que bien al fútbol mexicano. Conspiranoia, reventar por reventar, incitar a la violencia contra aficionados del América, el ambiente tóxico alrededor de la selección. ¿Estás de acuerdo? Sí, vivo de eso, ¿no? Mi cuenta de X vive de eso, de criticar justo eso, pero nada más fue José Ramón, ¿no? O sea, la de José Ramón era un antiamericanismo necesario en su momento, ¿no? Era bueno que hubiera una contraparte. Como él era el único y de repente ahí lo apoyaba la gente que trabajaban con él, pues hacía un buen contrapeso. En el momento en el que, confesado en entrevistas por el mismo Martinoli, José Ramón Fernández le pide, necesitamos recuperar rating, entonces haz algo, di cualquier cosa, di algo que cause revuelo. Y pues bueno, ¿no? El niño chillón y lo pellizcan. Martinoli empezó a usar su humor negro, su sarcasmo, su resentimiento entre los futbolistas, que existe, dicho por su gran compañero y validado precisamente por este gran compañero que tiene en el análisis como Luis García, y después no el agregarle a Campos y a Sague que vienen y siguen por esa línea, hizo que pues al encontrarse con este aficionado poco futbolero en México, porque eso somos muy poco futboleros, ¿no? Y que empezaron a decir, sí, pues está divertido burlarse del futbolista, está divertido humillar al jugador, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí aparecieron las copias, aparecieron las segundas partes, que nunca son buenas, salvo El Padrino, y de repente nos encontramos a comunicadores que se dedican solo a eso, ¿no? Y que lo hacen de manera exprofesa, ¿no? El tirar mierda por tirar, y que se encuentran un nicho de gente que les parece bien que lo hagan, o
pues bueno, hoy con la situación de redes sociales, bueno, pues lo veo para decirle que es un tarado, pero bueno, pues lo hacen viral, él monetiza y entonces hay medios que lo que les interesa es el negocio y dicen, me parece bien tener a un periodista que es controversial y que es poco querido, pero muy observado, y en fin, entonces obviamente ese tipo de periodismo no deja nada, no es didáctico en lo más mínimo en cuestiones futbolísticas, el aficionado no aprende nada, se vuelve simple y sencillamente entretenimiento y pues si el aficionado no conoce después lo que critica y lo que exige, pues no es lo correcto. Y entonces los directivos pues no se sienten amenazados ni presionados por una afición ignorante, esa es la verdad, ¿no? Creo que por ahí va el que no ayudan en nada. Y pues no nada más no ayudan, sino de repente al volverse una situación completamente a propósito, pues perjudican, ¿no? Hoy vemos que se recuperó un poco el ambiente de la selección, pero pues la prensa le gana a los jugadores y al Vasco Aguirre, y aunque de repente la gente vuelve a tener interés en ver lo que pasa con el Tri, pues no, nuevamente esa parte de la prensa que necesita esa sangre y ese morbo, pues exagera, inventa, y hay gente que se los compra todo. Entonces, digo, creo que es muy claro que una situación así es perjudicial. ¿Por qué crees que varios periodistas y exjugadores piden a futbolistas en activo que den un paso al costado y den chance a jóvenes cuando ellos estiraron de más su carrera? Ya hay periodistas con más de 50 años y nunca se dieron su lugar. Bueno, a ver, ¿por qué? Pues por animadversión personal en su mayoría, ¿no? O sea, tiene cierta lógica decir, a ver, si eres futbolista y quieres seguir jugando a los 50 años, pues ya no te da, hazte un lado. Como periodista, pues puedes trabajar hasta los 90 si quieres, mientras tengas la voz y la lucidez mental. O sea, no hay una edad para retirarte como comunicador. Sí hay una falta de actualización y el volverte obsoleto, o el no prepararte, o el no entender los nuevos tiempos, sí, y entonces pues ahí es donde hay que decir, oye, bueno, pues tienes tantos años y sigues narrando igual o sigues comentando igual, ya es momento de que te hagas a un lado. Y que ellos sean los que pidan que un jugador se haga a un lado, pues es un poco chistoso, ¿no? Por no llamarlo ridículo, ¿no? Le pides autocrítica a los futbolistas y no la tienes tú. Le pides a los futbolistas que analicen si es momento de hacerse un lado, pero tú no lo haces. Entonces, ¿por qué creo que pasa? Pues porque también hoy a la gente le gusta escuchar, sobre todo, creo que lo hablamos, el tema de Memo Ochoa y la situación de Raúl Jiménez y Funes Mori en la selección del Mundial de Qatar, ¿no? Es que no está bien, se debería de hacer un lado, él debería de decir, no estoy, y ya lo he explicado muchas veces. O sea, tú quieres jugar un Mundial y tienes edad para jugar un Mundial y estás lastimado, intentas llegar. El que da la última palabra es el doctor, ni siquiera el técnico. El técnico le pregunta al doctor y si el doctor te dice sí está para jugar, pues entonces la decisión ya viene del entrenador, ¿no? Es que Benzema se bajó. Pues sí, Benzema, le dice el doctor, no vas a estar, ¿no? O sea, para llegar tendríamos que trabajar muy fuerte y no hay una certeza, ¿no? Y llegarías quizá para la siguiente fase y todo, y él dice, no estoy dispuesto, ¿no? A esta altura de mi carrera, no estoy dispuesto a hacer todo lo que se tiene que hacer para simplemente tener la posibilidad, porque igual y no la tengo, mejor me hago un lado, entonces quedo bien, habla de una honestidad, pero no siempre los casos son iguales. El caso de Raúl Jiménez no fue así, el caso de Funes Mori no fue así, y el caso de Memo Ochoa tampoco es así, él sigue jugando, ¿no? Y nadie está pensando en él como titular. Estás pensando en él como un tercer portero que te da cierta seguridad y que pues su peso en el grupo y el poder compartir sus experiencias y sus vivencias, y ya de última el saber que si por ahí en algún momento pasa algo con tus arqueros, sabes que cuentas con alguien que ya está aprobado y comprobado, que eso no quiere decir que no se puede equivocar, pues también le abre las posibilidades de tener su sexta Copa del Mundo.
las tres principales cosas que en su parecer, no me hablen de usted, pueden ayudar a que tengamos jugadores a top a nivel mundial. Una, no creo que podamos decir, este es el camino para tener jugadores top mundial, ¿no? Los jugadores top mundial, ni en los países que son potencias lo puedes conseguir, ¿no? O sea, Argentina no dice, ya tengo a estos 10, los voy a preparar para que sean top mundial, ¿no? Se tienen que juntar muchas cosas. Sí, te puedo decir tres cosas que servirían para tener mejores futbolistas. La primera es capacitar a los formadores, ¿no? Que los formadores estén mejor capacitados y poner más atención en el trabajo, en la formación de futbolistas, ¿no? En las categorías inferiores. Después, la captación, ¿no? Yo alguna vez, y estuve a punto, porque lo platiqué con Memo Cantú, y lo había yo comentado con Denis Teclós cuando era director de selecciones, y Memo me pidió que lo presentara por escrito. Yo decía, imagínate que detectas tú un jugador con la capacidad física y con la fortaleza mental como Torrado, y lo identificas a los 11, 12 años y trabajas con él de manera especial la cuestión técnica, ¿no? Porque desafortunadamente en México, cuando aparece un jugador como Torrado, ¿no? Que le alcanza su simple competitividad y su fuerza física y su técnica sin ser sobresaliente, pues al parecer nadie trabaja con él en estos aspectos. Entonces si haces tú una detección de jugadores que físicamente sean mejores que otros, que mentalmente sean competitivos, y con esos jugadores haces un programa de alta intensidad en todos sentidos, ¿no? En cuestión técnica, en cuestión táctica, en cuestión psicológica, pues cuando lleguen a tener 16, 17 años, serán jugadores mejor preparados, que sabes y tendrás certeza que van a competir bien porque lo traen en la sangre. Entonces creo que por ahí va, ¿no? También un mejor scouting para detectar quién, ¿no? Hoy tenemos a Mora, que pues es un jugador muy técnico, un jugador muy inteligente, y que nos falta comprobar qué tan competitivo es, qué tan fuerte mentalmente es ante la exigencia que hoy todavía no tiene, ¿no? La tuvo en el Mundial Sub-20 y al final no terminó siendo algo bueno, pero lo puedes justificar un poco también por la edad que tiene, por su inmadurez, porque todavía está en proceso de formación. Y después vemos que su físico no es precisamente el más importante. Y ahí vienen los que dicen, sí, pero Messi, pero Xavi, pero Iniesta. Y entonces necesitan entender algo, ¿no? Que además yo busqué, investigué un poco. ¿Por qué el mexicano de 1,60 a 1,65 no es igual que el español o que el argentino, que el italiano de 1,60 a 1,65? Y tiene que ver con la genética social, tiene que ver con que, ¿no? La alimentación hasta de tus bisabuelos, tiene que ver con el fenotipo, tiene que ver con las fibras. El mestizaje del mexicano no tiene tantas fibras rápidas como el europeo. Esa es la verdad. Tenemos fibras diferentes, fibras lentas, que lo que ayudan es a ser más resistente. Y tiene que ver con la cuestión cultural, con el entorno, con el medio ambiente, con la situación alimenticia, con muchos factores que son muy difíciles de cambiar. Entonces, pues bueno, si tú haces un escauteo y encuentras gente que es físicamente más fuerte desde niño, ¿no? O sea, bueno, en la adolescencia lo puedes detectar, en la prepubertad te puedes dar cuenta, ¿no? Quién se desarrolla, quizá trabajar con esa gente, y por ahí podrías tener un camino para tener mejores futbolistas. Tácticamente, ¿cuál es el problema de Liverpool? ¿Ahí está el problema, o es más bien la actitud y la adaptación, o ya es mental? Y por otra parte, consíguete a alguien más si Martín de plano no puede. A ver, el Corazón Verde, el que me invita es Martín, ¿no? Martín, a él lo invitan o a él le dicen de hacer un podcast y él se le ocurre hacerlo conmigo. Entonces el agregado cultural soy yo, ¿no? Ahí, y pues bueno, Corazón Verde es gracias a Martín, y seguirá siendo de Martín, y mientras él me invite ahí estaré.
¿Cuál es el problema de Liverpool? La realidad es que no lo sé, ¿no? Tampoco lo he seguido tanto eh, como para darte una respuesta así con muchos elementos. ¿Qué sucede? Pues sí, efectivamente, no están conectando, ¿no? Y después de haber sido campeones, a lo mejor tienen campeonitis, a lo mejor el sistema de trabajo de su técnico ya no es tan de su agrado, ¿no? Porque también suele pasar. Yo conozco casos en donde el técnico queda campeón y se desubica, ¿no? O sea, ganas la Premier y ahora te sientes el mejor técnico del mundo y en lugar de darle su crédito a los jugadores te lo tomas todo tú y al jugador ya no le parece y entonces ya no se la juega por ti. No estoy diciendo que sea el caso de Liverpool, pero a lo mejor por ahí va y de esas cosas pues no salen hacia la prensa, ¿no? Es evidente que no hay conexión, ¿no? O por lo menos no la conexión que había el año pasado. Profe, ¿cuál sería el camino? No me digan, profe, tampoco me gusta. ¿Cuál sería el camino correcto para llegar a primera? ¿Dónde empieza la carrera de un futbolista? Obviando que se tienen las capacidades físicas y mentales necesarias. A ver, la formación ideal sería, según yo, eh, digo, la que yo tuve, ¿no? O sea, un chavo que tiene posibilidades de jugar todo el día en la calle, con amigos, en la escuela, ¿no? Patear un balón solo, que hoy ya en la calle no se puede, pero si tienes un lugar con una pared, ¿no? Y que quiera él, ¿no? Dormir hasta con la pelota, ¿no? Hasta dormir con la pelota. Y que además pueda ir a una escuela de fútbol en donde haya entrenadores que le enseñen. En mi caso yo fui a la Escuela de la América y en ese entonces los instructores eran todos jugadores de la reserva, ¿no? A mí me tocó primero Tágano le decían, pero no me acuerdo cómo se llama. Después me tocó Luis Rodríguez, que jugó en América en primer equipo y después en Necaxa. Me tocó Hugo Salazar, que en paz descanse, un portero que llegó a ser segundo portero del América después de Celada, ¿no? El gran Marín le apodaban. Me tocó el Martillo, Juan Carlos Gutiérrez, que ese lo vemos en muchas escenas del chanfle, ¿no? Que además es muy chistoso porque sale en la cancha y cuando sacan la banca también está sentado en la banca. Y él alcanzó a jugar con las Cobras de Querétaro, me parece, no sé si debutó en América, pero todos ellos eran chavos futbolistas y de alguna manera había como una supervisión de parte del profesor Gilberto Galvez y entonces enseñaban, ¿no? Enseñaban y había buen nivel y había buena competencia. Después jugué con la escuela en Interclubs y tuve la suerte de que estaba Salvador Mota con sus hijos y de sus hijos uno de ellos era muy bueno, el otro era muy pendejo y se sentía Menotti, pero uno de ellos, Jaime, que igual en paz descanse ya, era muy buen entrenador. Entonces el poder encontrar un buen entrenador para tu hijo, para tu chavo cuando está chavito, ¿no? Y que él ame el fútbol y que tenga la posibilidad. ¿Por qué digo de jugar en la calle? Porque ahí desarrollas cosas que no desarrollas cuando estás en un equipo. El problema del fútbol en Estados Unidos es ese, ¿no? O sea, aquí todos juegan con entrenador. Entonces, si tu entrenador es malo, te limita, te roba, te cuarta y entonces ya no creces. Y la otra es, ya no desarrollas por ti solo, ¿no? O sea, yo les explico aquí a los papás. Si tú juegas en la calle y echas una cáscara, pues en la cáscara ahí está el güey de 15, está el güey de 10, está el güey de 8, está el güey de 14, y está el güey que es muy bueno, está el güey que es malo, está el güey que... Si quieres sobrevivir y que te sigan invitando a echar cáscara, pues necesitas ser bueno, porque si no eres bueno, pues a menos que seas el dueño del balón. Entonces, si tienes ganas de estar, te esfuerzas y aprendes, porque no hay nadie que te diga, entonces aprendes viendo quizá al más grande, viendo quizá al más hábil. Después, la edad, creo yo, correcta es a los 12 años, cuando empiezas a entrar a la prepubertad y empiezas a desarrollarte. Y ahí ya tienes que estar en unas fuerzas básicas, ¿no? En un lugar en donde empieces a entrenar diario, en donde ya empiecen a prepararte para lo que viene, a enseñarte, ¿no? O sea, hay diferentes etapas, todo eso lo puedes encontrar en internet.
las diferentes etapas del futbolista en formación, ¿no? O sea, los primeros años hay que jugar y enseñar cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque todos los conceptos tácticos que le quieras decir a un niño ni los entiende y no le interesa, ¿no? O sea, tú ves un partido de chavitos de 8 años y digo, 8 años quizá ya algunos entienden lo que es un defensa y un delantero, pero más chico de eso, todos corren, ¿no? Todos corren detrás de la pelota. A los 12 ya puedes empezar a especializar en ciertas posiciones y trabajar en conceptos tácticos más avanzados. A los 13, 14 ya puedes empezar a trabajar el aspecto físico, ¿no? Un poco de fuerza, un poco de resistencia, velocidad, coordinación, todo eso, sí, porque no lastimas a nadie. La fuerza, si exageras, incluso puedes lesionar, ¿no? Los cartílagos de crecimiento y demás. Y a partir de los 15, 16, en esos niveles, o sea, ya hay competencia de alto nivel a lo que se refiere en tu categoría. Y ahí ya hay gente que quizá ya mide lo que va a terminar midiendo como adulto y pues si tiene capacidad a lo mejor avanzarlo de categoría y después, bueno, pues tener la suerte de que alguien te dé la oportunidad joven, ¿no? Como fue en mi caso, que mi carrera es así, ¿no? O sea, la escuela de América, luego tuve yo la oportunidad de jugar en mi escuela, en Interclubes, un buen nivel, me invitan a probarme las fuerzas básicas porque había dejado de estar en América, voy, me quedo, a los 3, 4 meses me suben de categoría, después me quedo en mi categoría un año y al año siguiente me suben 3 categorías a la reserva, aunque jugaba yo con una categoría abajo, que eran 2 categorías arriba de la mía. Y después, pues bueno, ¿no? El tener la suerte de estar en los procesos de selecciones menores, de poder adquirir experiencia internacional y de poder subir al primer equipo. En mi caso, ¿no? Me tocó todo el torneo de reservas, entonces jugar a los 15 años en el Estadio Jalisco lleno contra Chivas, porque ¿no? Pues ya al segundo tiempo el estadio estaba lleno y que, o sea, pues te va curtiendo. Y tuve la oportunidad del Mundial y regresando al Mundial que dije me voy, Reynoso me lleva al primer equipo en Tampico y tengo la juvenil y al año siguiente pues llego a Pumas directo al primer equipo. La gente cree que soy canterano, los que no lo sabían, pues se los digo, no, yo llegué directo al primer equipo, acababa yo de cumplir 18 años un par de semanas antes y 2 semanas después estaba yo debutando en primera división de manera oficial. Entonces pues todo parecía indicar que yo tenía el proceso correcto. Y ahí es donde no nada más es eso, ¿no? También los momentos, las lesiones, el doctor que te toca, el técnico que te dirige, en fin. Ese sería como un camino correcto. Con lo que le ha sucedido a Mourinho en los últimos años, ¿se debe a la caducidad que tienen los DTs? Como analista, ¿en qué momento detectaste alguno? O si hay alguno que recuerdes que te marcó profesional o personalmente. A ver, me gusta mucho Guardiola, me gusta mucho Klopp como analista, pero yo o sea, soy más entrenador que analista, esa es la verdad. O sea, soy la volpista, de todo el mundo aprendí de Velarde, aprendí de Mejía Barón, aprendí lo que no se debe hacer de gente como Sanabria, de gente como Chu Rodríguez, de Reynoso, ¿no? Tengo de las dos, obviamente de la Volpe también tengo de las dos, pero tengo más de las que se deben de hacer, ¿no? De la parte táctica. Y como analista, o sea, si te refieres a lo que veo, pues me gusta la gente que es intrépida, me gusta la gente que ataca, me gusta Luis Enrique. Critico mucho al Cholo Simeone en lo que hace afuera, pero me encanta cómo compiten sus equipos. Me gusta el Vasco Aguirre, me gusta el Vasco, ¿no? El manejo que hace de todo lo que es la parte grupal, la parte anímica, el contexto, ¿no? El manejo de prensa, de presión a los futbolistas, de amor por la selección, de identidad y de respeto a la profesión. Todo eso es importantísimo. ¿Fuiste cachirul? Tío Leyendas lo dijo en uno de sus videos. Sí, pinche Tío Leyendas, que hoy es mi cuate. No, lo vi su video y ya lo explicó. Él lo toma de una nota de La Jornada, en donde es periodista, yo no lo había visto hasta que vi su video, de manera equivocada, ¿no? Porque no tiene los límites correctos de edad y creo que, no sé si se equivoca en qué selección estuve,
El cabrón dice que yo fui cachirul y no, jamás lo fui. Afortunadamente no lo fui. Y aquí yo quiero comentar algo porque, o sea, hay gente muy famosa que fue cachirul. Gente que ustedes ni se imaginan que fue cachirul, ¿no? Y que en la revista Balompié, que por cierto yo no he visto un solo ejemplar, no me los ha mandado el tío Leyendas. Ya sé que quedó que cuando vaya a México me las va a dar todas. Colaboré y ayudé contando lo que yo sabía, porque publicaron pues un artículo que me parece que va en dos partes, que a ver, déjenme, estoy buscando porque necesito cachirules con Eric Lugo. Con Eric, ¿no? Tuvimos una reunión de Zoom. Él me parece que hizo un gran trabajo, no lo he visto, pero todo lo que él me contó y todo lo que me compartió de la información que tenía, la realidad es que se ve que está fenomenal, donde habla de los cachirules. Entonces ya tío Leyendas, ya incluso en la misma pregunta, como lo arrobaste, él contesta, no, ya corroboramos que no fue. Y lo que quería comentar es que en una entrevista que tiene Hermosillo con Félix Fernández en la pandemia, y luego por ahí Félix en algún momento dice, es que así era el sistema, si tú querías ser seleccionado tenías que entrarle a eso. No es cierto, perdón Félix, pero no es cierto, ¿no? Pues ahí están Luis García, Ramírez Perales, Israel Castillo, estoy yo, está el Chato Ortiz de mi selección, que no fuimos cachirules, está el Piojo Herrera, que no fue cachirul, ¿no? En la sub-20. Y no, la realidad es que no necesitaba ser cachirul para estar en la selección. Si necesitaba ser cachirul para estar en la selección, o aceptaba ser cachirul para estar en la selección, pues tienes que aceptar que eras tramposo, ¿no? O sea, los que se quitaron edad para estar en la selección hacían trampa. Hay quien dice, tú lo hubieras hecho si te lo hubieran ofrecido. Hay quien dice, tú lo hubieras hecho. Lo repito porque entró una llamada y no sé si se cortó. Tú lo hubieras hecho si te lo hubieran ofrecido, si no hubieras tenido chance, ¿no? O sea, yo les cuento, a mí, o sea, estuve en una preselección y era yo muy chavo y Panchito Hernández me pidió que no fuera, ¿no? Que no aceptara, me habían dado en la lista que no fuera a Trinidad y Tobago porque pues, efectivamente todo Centroamérica tenía cachirules, no solo México. Y al año siguiente resultaba que me pasaba supuestamente yo 3 meses, ¿no? Entonces, por supuesto que yo sabía que se quitaban la edad y a lo mejor a mí me hubiera gustado, pero mi papá no lo hubiera permitido, ¿no? Y creo que a final de cuentas yo tampoco lo hubiera aceptado, ¿no? Si toda mi carrera era siempre hacia arriba y siempre siendo el más joven, pues no me hubiera gustado hacer trampa para jugar en una selección en donde iba yo a jugar contra más chicos. Estoy hablando de gente que ni se imaginan, ¿no? Desde Juan Carlos Ortega, que después fue director de selecciones nacionales juveniles, ¿no? O bueno, coordinador de selecciones nacionales juveniles, selecciones menores, perdón. Desde Mario García, desde Ramón Ramírez, desde Félix, Hermosillo. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? En la selección famosa que ganó el torneo de Cannes, donde Hugo Sánchez se vuelve el niño de oro, había varios cachirules. Y pues habría que cuestionar, porque Roberto Gómez Junco, búsquenlo, Roberto Gómez Junco entrevista a Hugo Sánchez y 2 veces le dice, tú eras de mi edad y de repente apareciste un par de años más chico. Y Hugo la esquiva como nunca esquivó a un jugador conduciendo la pelota. 2 veces. Y pues bueno, a mí alguien que se dedicaba a eso nos dijo a mi papá y a mí que le habían quitado 3 años a Hugo Sánchez. No tengo las pruebas, no tengo, ni me interesa, ¿no? Simplemente les comparto y los pongo a pensar, que esta es la idea un poco de este podcast, que ustedes analicen y piensen, ¿no? A ver, aquí está dividida en 2. Me dice, hubo varias personas a las que no les gustó tu comentario de Manolo Lapuente sobre Hurtado. ¿Crees que estuvo bien hacerlo? ¿Y qué opinas de que Santi Fernández
te dejó mal parado en tu defensa? A ver, 2 puntos. Mi comentario de Manolo Lapuente, ¿no? Me parece un genio, me parece un gran entrenador, me parece de los mejores de la historia. Y yo comenté que en algún momento fue la carta más fuerte de Carlos Hurtado, lo cual no es mentira, lo cual todo mundo en el fútbol lo sabe. Es un poco como el tema de Maradona, ¿no? Maradona, sí, y yo comento, como lo acaba de hacer Hugo Sánchez, ¿habrá sido Cachirul? ¿No? Y cuando habla la gente del gran daño que le hizo Carlos Hurtado al fútbol mexicano, la pregunta es, ¿cómo le hizo daño? ¿Corrompiendo directivos y entrenadores? Él manejaba entrenadores, él manejaba jugadores, él manejaba equipos completos, ¿no? El caso de Cruz Azul. Entonces, si tú te quitaste la edad, eres tramposo. Si tú fuiste parte de estas corrupciones, eres corrupto. Si tú permitiste que se dopara un jugador, eres tramposo. O sea, yo se las dejo votando ahí. Para mí sí. Que cuando alguien fallece solo debes decir las cosas buenas y no cuestionar las malas. Pues yo la verdad es que esa parte no lo comparto, ¿no? Porque es tanto como decir, pues sí, se murió Pinochet, ¿no? Tantas cosas buenas que hizo por el pueblo chileno, dices, no mames, ¿no? Era un pinche dictador y hay muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, o sea, el que se haya muerto no le quita lo hijo de puta. De ahí vayamos en la escala reduciendo hasta donde nos toca a cada quien, ¿no? Y de quien me reclamó fuerte, porque además el hijo de Orbañanos, ¿no? A quien Manolo debutó en Necaxa, me puso, ay Ramón, y tú siempre encuentras tus demonios, y le contesté, afortunadamente, y lo digo aquí, y tengo los pantalones y el orgullo de poderlo decir, yo no tengo cola que me pisen, o sea, no hay nadie que me pueda venir a acusar de algo en donde yo quede mal parado y digan, pues no, que muy buena persona, no, que muy honesto, no, que muy derecho. No lo tengo. Y en el caso de Santiago Fernández, a ver, yo lo que defiendo de Santiago Fernández es lo que le pasó es real, ¿no? O sea, las burlas y la humillación y los insultos que recibió a raíz de la narración de Martinoli no debería de existir. No debería de nacer de un trabajo periodístico como el relatar un partido de fútbol. No debería de nacer de ahí. Es que era un pendejo. Sí, claro, falló muchísimas, sí, pero no porque falles, no te mereces que alguien te insulte o te humille. Entonces yo lo comparé, me fui a lo más lejano, lo voy a reducir un poco porque les digo, son estas analogías, es el decir se lo merecía por las que falló, es tan estúpido como decir se merecía que la acosaran o que le dijeran o que le insultaran porque llevaba minifalda, ¿no? O sea, dices, perdón, pero o sea, una mujer puede ir en bikini, puede ir en minifalda, y no merece, y nada justifica que a alguien le falte el respeto, que la acose o mucho menos que la violen, ¿no? Y hay tarados pensando que tú puedes provocar el que te hagan bullying o el que sufras una discriminación o un acoso o una agresión. Entonces eso es lo que yo defendí. Después viene la parte en donde Santiago está tratando de sacar ventaja o sacarle provecho, o usarlo a su favor, el que la gente lo haya reputeado y haya vuelto viral su respuesta, y que invite a Cristian Martinoli públicamente a tener un debate. Me parece ridículo, me parece pésimo, me parece criminal. Se volvió un coach de vida. Ayer platicaba con alguien y le decía, a ver, hay historias de gente que se lastimó, que tuvo un fracaso y se levantó y regresó a jugar y volvió a competir y tuvo un triunfo deportivo después de haber pensado hasta en retirarse o en suicidarse. Esa historia la quiero escuchar.
la historia de Santiago hoy me parece es un tipo que iba teniendo logros deportivos, ¿no? Como debutar en América, meter goles, llegar a la selección, etcétera. Tiene este fracaso, este traspié muy grande, sufre de este bullying generalizado, ¿no? Que no es justificado, pero que se puede explicar a raíz de las fallas que tuvo. Y después él dice que de ahí él decidió retirarse y él decidió dedicarse a otra cosa. Y ahora se volvió coach de vida. Entonces dices, ¿cuál es la historia que nos vas a contar? Que fracasaste de este lado y que nunca regresaste, sino te retiraste y ahora eres coach de vida y como coach de vida te sientes exitoso y realizado. Esa es la historia. O sea, no es una historia de, ok, te caíste, te levantaste y triunfaste. Eso, la verdad, y el que esté usando también a sus hijas, a mí me parece demasiado chafa, lo digo así. Hoy en día, la liguilla apartado 5 o 6 lugares fijos. América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca, Tigres, Monterrey. Ya no es atractivo este esquema, pues se generan brechas económicas que encapsularon este grupo. Se instauró el resultadismo europeo, donde un grupo de 4 o 5 ganan sus respectivos torneos locales. La diferencia es un alto nivel de fútbol. Aquí en México, ¿cómo romperías ese esquema en lo deportivo para regresar a los equipos sorpresa o caballos negros para hacer interesante el torneo? A ver, la sorpresa y el caballo negro siempre existirán. No siempre se da, pero la posibilidad de que exista siempre va a haber, ¿no? Sobre todo cuando hay esta diferencia. ¿Y de qué depende? Pues bien fácil, o sea, tú lo dijiste, hay 4 o 5 y a la liguilla califican 8. Entonces quiere decir que hay 3 lugares. 3 lugares que un día, digo, ahí dejaste fuera Pumas y a Chivas, falta Pachuca, después está León, ¿no? Y pues, Necaxa, no sé, ya después vienen Mazatlán, Tijuana, Ciudad Juárez, Puebla, y creo que ya te mencioné a todos los equipos. Entonces, en esos 3 lugares que faltan de los 5 grandes, ¿no? Ahí puede existir un caballo negro, que llega a la liguilla y que y como te juegas todo, ¿no? A un solo partido, porque puede ser que todo se defina en un solo partido, pues se pueden dar los casos. Y la otra es, después estos 5 que mencionaste, que en teoría tendrían, o 6, ¿no? América, sí, porque pusiste 6. América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca, Tigres y Monterrey. Toluca, no, es que pusiste Monterrey 2 veces. Ok, entonces son 5. ¿Qué pasa? Que no siempre están bien, ¿no? No siempre andan bien. O sea, sí andan mejor que los de la parte baja de la tabla, que los equipos de Orlegui, me faltó Santos y Atlas, por supuesto, que los equipos de Azteca, Querétaro, que también faltaba, Mazatlán y Puebla, ¿no? Por supuesto que Monterrey hasta a medio gas queda mejor que ellos, pero eso no quiere decir que si por ahí Necaxa anda bien, o y Bravos, ¿no? Y califica León, por ejemplo, Pachuca de repente, que tiene buenos planteles y se engancha, pues que no puedan de repente ganarles. Entonces creo que va a pasar, ¿no? En México siempre existirá esa diferencia. En los últimos años se ha marcado, pero, pero también por el formato de torneo siempre existe la posibilidad de un caballo negro. Serán más peligrosos Brasil e Inglaterra ahora que se animaron a poner a mejores técnicos extranjeros, perdón. Inglaterra ya tuvo a Sven-Göran Eriksson. ¿Cómo saberlo? Son preguntas que necesitas futurear, ¿no? A ver, diriges a Brasil, o sea, creo que por calidad no te puedes quejar. Después vienen el formar un buen grupo, el manejar los egos, el poner un sistema acorde a los jugadores que tienes. Creo que si diriges Brasil, pues puedes escoger el sistema que quieres, ¿no? El que quieras, cualquiera que elijas, puedes encontrar suficientes jugadores para instalarlo. Pero después vienen las personalidades, los egos y la parte competitiva, ¿no? Porque Brasil queda fuera no por falta de calidad, no por falta de técnica. Siempre que queda fuera es por falta de competitividad. Y la competitividad el entrenador la puede
impulsar, pero pues, no la puede tatuar, ¿no? O no la puede insertar en un jugador. Un jugador que no es competitivo, tarde o temprano no lo va a hacer. Eso es lo que yo creo. Entonces, eh, pues sí, ¿no? Inglaterra con Tuchel, Brasil con Ancelotti, eh, puede ser que funcione. Los dos son técnicos que han ganado cosas importantes a nivel clubes y se supone que a nivel selección tendrían que hacerlo. Ojo, ni trabajan siempre, ni tienen al equipo todos los días y pues la otra es que después cuando compites te toca competir, o sea, si eres Inglaterra o Brasil, después te toca competir ya sea contra Inglaterra o Brasil, te toca competir contra Argentina, contra Francia, contra Portugal, contra Alemania, contra Italia, si califica, que siempre será peligroso calificando, ¿no? O contra el que venga de caballo negro, ¿no? Marruecos, o sea, y ya esos niveles, la diferencia, lo que hace que ganes o pierdas son cuestiones muy pequeñas. En esta entrevista Capello omite a Cruyff e incluye a Ronaldo Fenómeno. ¿Coincides? ¿Y por qué no? Se ríe. No la vi, la verdad es que ¿no? Si no había tenido tiempo de grabar, no tuve tiempo de ver la entrevista, pero no coincido. O sea, lo que diga Capello, después me la echo, ¿no? Te ofrezco echármela, pero no coincido. Yo no creo que Ronaldo Fenómeno sea mejor que Cruyff. Tan simple y sencillo porque, o sea, Ronaldo era uno de los mejores, seguro, delanteros de la historia del fútbol. Como goleador era mágico, pero no era un tipo que creara juego o que se echara el equipo al hombro. Por ahí posteé la primer jugada del Mundial del 74, que te resume quién era esa Holanda y quién era Cruyff, ¿no? O sea, Cruyff le cambió la cara al fútbol mundial en la historia, ¿no? O sea, digo, no solo él, ¿no? Quizá Rinus Michels o Rinus Michels como entrenador, pero con Cruyff como el estandarte, con el jugador con el que podías hacer eso. Entonces busca mi post de Cruyff y de la primera jugada de la final del Mundial del 74. Para los que no la han visto, se las cuento, pero de todas maneras vayan a buscarla, ¿no? Es Cruyff se bota desde la zona alta de la cancha, Holanda teniendo la pelota, termina quitándole de los pies a los centrales el balón, ¿no? Se ve que lo estaba marcando personal Bertie Box de Alemania y que ahí no era el capitán, fue el capitán al siguiente mundial, en el 74 el capitán era Beckenbauer, y los centrales se van, se van al ataque y dejan a Cruyff, o sea, como último hombre ya dentro de la cancha de Alemania con el balón en los pies. Y el güey de ahí termina en una jugada en donde le cometen penal, obviamente dentro del área, que después anota, me parece, Neskens, con el cual Holanda se pone 1-0 prácticamente en el primer minuto de juego de la final del 74. Ese era Cruyff. Eso no se lo vimos jamás a Ronaldo, ¿no? Y mira que Ronaldo es de mis jugadores favoritos en la historia, ¿no? Ronaldo Fenómeno. Y pues a ver esta, que es con la que cerramos, ¿no? Hoy me fui rápido, llevamos, bueno, no tan rápido porque estoy viendo el reloj, lleva 1 hora, pero claro, hice una edición, no sé cuánto llevábamos en la otra. Que tiene que ver también, yo creo, con la pregunta que después me hizo Juan Carlos Zúñiga, mejor conocido en el mundo de internet como el Boing de Mango, en donde dice que le intriga saber por qué no estoy dirigiendo. Y bueno, la pregunta es esta, exactamente igual. ¿Por qué si según tú sabes tanto de fútbol no estás dirigiendo en México en primera división? A ver, punto número 1. ¿Por qué si según tú sabes tanto de fútbol no estás dirigiendo? A ver, primero, según yo sé tanto de fútbol. No según yo. La verdad sí sé mucho de fútbol. ¿Por qué? Tengo 57 años
El fútbol ha sido mi vida desde los 5, en todos los ámbitos ya, ¿no? He conocido desde Pelé hasta talacheros, he dirigido desde adultos hasta niños, he estado en vestidores desde selecciones nacionales hasta de equipos amateurs, he jugado desde contra señores borrachos en alguna comida hasta futbolistas que han sido figuras en Copas del Mundo. Y además tengo 2 títulos de entrenador, he pasado horas y horas cada que puedo, pregunto, platico, si hay alguien, ¿no? Que me parece interesante del medio futbolístico, trato de sacarle la mayor información posible, ¿no? O sea, yo no voy a decirle, yo te voy a contar qué me pasó. Tengo la historia de que cuando conocí a Pelé, él me preguntaba a mí, y cuando yo le preguntaba algo a él me decía, no, 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 quiero que me cuentes tú de la selección de playa porque vi la final en la tele, etcétera. Y bueno, pues esa es una de mis grandes anécdotas en la vida. Pero, no, o sea, he podido hablar con Bielsa, he podido escuchar a Guardiola, he podido hablar con Sven-Goran Eriksson horas, con entrenadores, o sea, con Osorio, con Aguirre, con La Volpe, con, ¿no?, entrenadores mundialistas de México, con entrenadores campeones del fútbol, con el Zurdo López, con Mejía Barón, fui jugador de Reynoso, de La Volpe, de Miguel, de Velarde, de Bora. Entonces, o sea, viví en casa de Ángel Fernández, el Che Ventura era mi tío de cariño durante muchísimos años. Si le preguntas a la gente de la vieja escuela sobre todo, ¿no?, he podido platicar de fútbol con Sarmiento, con Bermúdez, con Javier Alarcón, con Fernando Schwartz, ¿no?, Toño de Valdés. Toda esa gente sabe perfectamente quién soy. Tengo una maestría de administración de equipos de fútbol, 2 títulos de técnico, ¿no?, tanto en México como de US Soccer, cualquier cantidad de conferencias, pláticas, cenas, ¿no? O sea, imagínate lo que fue cenar alguna vez con el Zurdo López y el Coco Basile, ¿no?, en México. Tenerlos allá los dos para yo preguntarles lo que se me antojara. Ya platiqué, ¿no?, ahora que se dio la anécdota de Pepe del Bosque, que dice que habló con Luis Aragonés, ¿no?, que curiosamente pues yo platiqué con él en Pachuca y a mí me dijo todo lo contrario de lo que según Pepe le dijo a él, ¿no? Y bueno, pues publiqué yo ahí una nota en donde se demuestra que Luis Aragonés pensaba lo que yo digo que me dijo a mí. Entonces, pues sí, ¿no? He dedicado mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo, a ver partidos, a hablar con entrenadores, a estudiar, a analizar. Ya participé en los medios de comunicación, ¿no? Ya dirigí a nivel profesional, ya asistí a entrenadores de primera división. Entonces sí creo que sé algo de fútbol. No sé qué tanto, pero sí sé que lo que sé de fútbol es más arriba del promedio. Y no poco, bastante arriba del promedio, ¿no? Incluso de mucha gente que se dedica y que dirige. O sea, tengo más energía y más tiempo utilizado. Y no quiero que suene arrogante, es la verdad, simple y sencillamente, ¿no? De hecho, pues he tenido muchos problemas a lo largo de mi vida, incluso los tengo ahora, ¿no?, del tiempo que le invierto al fútbol. O sea, ahí hay, bueno, ni la 10ª parte de los libros de fútbol que leí, ¿no? Ahora ya no los leo. Ya los regalé. Entonces sí sé algo de fútbol. Entonces no es según yo, según la gente que me conoce. Y lo pueden preguntar a la gente que me conozca. ¿Por qué no estoy dirigiendo en México en primera división? Me hubiera encantado, por supuesto. Pero para poder haber dirigido en México en primera división, pues había que buscar una ruta y un camino. Y ese camino no es fácil, no es simple, implica muchas cosas, a veces cosas no tan buenas, a veces sacrificios muy grandes, y yo no estuve dispuesto a hacerlo.
Creo que ¿sería yo capaz de dirigir un equipo de primera división en México? Sí, por supuesto. Sé que hay gente que no tiene ni la mitad de la capacidad que yo he tenido como entrenador y que ha dirigido en primera división, porque, ¿no? O sea, de repente, ya no vi esto. En México ha dirigido gente que no tendría que haber pisado nunca la primera división y la pisó por fortuna, por relaciones, por momentos, por circunstancias, por lo que sea, y tienen su mérito, por supuesto. A mí la vida me llevó primero como jugador a no poder conseguir las metas que se suponía yo tenía que conseguir, y entonces tuve que trazarme otras. Esas sí las conseguí, esas sí pude conseguirlas. Después decidí ser entrenador. He dirigido a nivel universitario, he dirigido segunda división, he dirigido... Y el fútbol me llevó de repente al fútbol de playa, ¿no? Cuando se suponía que estaba yo en edad de estar ya más cerca de primera división o de buscar ser asistente de alguien. Gente que me ha ofrecido ser su auxiliar y que por X o Y no se ha dado. El zurdo López, Mohamed, ¿quién más? Así que quedamos. Mario Carrillo, ¿no? Mario Carrillo. Y a los 2 días de que me dijo que yo iba a ser su auxiliar, lo contraté el América. Pero bueno, esa es otra historia. Comiso, ¿no? Y por una u otra circunstancia, en algunas no se dio, en otras yo decidí que no se diera. Y pues bueno, el fútbol me pone en el fútbol de playa, en lo que pintaba para ser pues una experiencia corta, ¿no? Yo quería, lo dije hace un rato, por ser la selección nacional, quería ir a un mundial, ¿no? Porque aunque la gente se burle, el mundial de fútbol de playa es un mundial en toda la extensión de la palabra, y eliminatorias, cuesta un huevo calificar. Después la competencia es altísima, el nivel de las potencias es increíble, no tienen idea. No puedo decir que es primera división, pero sí puedo decir que es hoy más alto que el nivel de expansión, ¿no? Que en la liga de expansión la competencia no es tan fuerte como es un mundial de fútbol de playa. No la eliminatoria, pero sí el mundial. Y pues bueno, tuve la fortuna de que el equipo que me tocó dirigir hizo los méritos suficientes para llegar a una final de Copa del Mundo, traerle una medalla a México, una medalla de plata que, pues, les guste o no, ahí existe. Les guste o no a mis haters nuevos, ¿no? Que entiendo que pues, ellos no lo vivieron, no tienen memoria, no saben, y menos ahora que el fútbol de playa pues viene hacia abajo, ¿no? No consiguió quedarse o establecerse como un deporte interesante, importante. Las razones son muy fáciles de explicar, pero lo haré en otra ocasión si me la preguntan. Y cuando yo regreso de ese mundial, pues lo que se me abre ahí es, ¿no? La gente que tomaba las decisiones en la Federación Mexicana de Fútbol diciéndome, bueno, pues ahora que sigue, trabaja, desarrolla esto. Y entonces dediqué mi vida profesional durante 13 años a desarrollar un programa, a manejar una selección, a competir por el mundo, a poner a México a veces hasta en el top 5 a nivel mundial, normalmente dentro del top 10, ¿no? A dirigir copas del mundo, en un deporte en donde me llegaban jugadores de cero, ¿no? Jugadores que sabían jugar fútbol, pero que no sabían jugar fútbol de playa. Y entonces, pues era un proceso largo, era un proceso complicado, que además, por otro lado, me permitió tener un buen sueldo, un trabajo estable, que en el fútbol es bien difícil de conseguir, a la par de conocer a la que hoy es mi esposa, de tener a mis hijos, ¿no? Y de mudarme a vivir a otro país. La gente no sabe, pero
desde el 2011, o sea, yo empecé en la playa en el 2007, desde el 2011 yo me mudé a vivir a Estados Unidos. Y del 2011 al 2019 yo dirigía la selección, pero vivía en Estados Unidos. Entonces me la pasaba yo yendo y viniendo, y había presupuesto que yo conseguí, un presupuesto que yo peleé, invitaciones a todos los torneos importantes de fútbol playa en el mundo, invitaciones que yo conseguí, y lo tengo que decir yo porque no los peleaba nadie, y tampoco es que dijeran, sí, invita a México, ¿no? O sea, eh, por X o Y, pues sigue siendo más atractivo invitar a Argentina, o invitar a España, o invitar a Portugal, o invitar a Brasil, y yo tenía que ir a gestionar como si fuera directivo el que nos invitaran a nosotros. Lo pude conseguir, yo me siento muy orgulloso de lo que pasó. Después me dieron el futsal también, y con el futsal tuve la oportunidad de dirigir una Copa del Mundo, que la FIFA me hiciera instructor de fútbol de playa y que me empezaran a pagar muy bien para ir a dar cursos ¿no? A países como Samoa, como Tonga, ¿no? Sobre todo también muchos países de CONCACAF, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Turquía, ¿no? Que la Federación Turca me pidió exprofeso a mí. Entonces, cuando se me presentaban las oportunidades, que me decían, oye, ¿qué te parece la posibilidad de Correcaminos? ¿Qué te parece la posibilidad de Dorados? ¿Qué te parece la posibilidad de Celaya? ¿Qué te parece la posibilidad de Tampico? ¿Qué te parece? Las condiciones económicas, la certeza del proyecto, pues no se comparaban con lo que tenía yo en el fútbol de playa. Y recién me había yo mudado para acá, vino un ofrecimiento para ser el auxiliar de comiso, y ese sí me atraía, ¿no? O sea, era primera división, pero yo recién me había mudado, o sea, tenía yo un mes de haberme mudado, y ahí la decisión era, o sea, obviamente mi familia no se iba a ir conmigo, era si yo iba a querer vivir solo, como viven la mayoría de los entrenadores. Y la decisión fue no. ¿Por qué no? Porque, o sea, durante mi carrera me aferré tanto a volver a jugar, que lo conseguí, que yo puse mi parte personal de lado. Entonces yo me casé a los 41 años, ¿no? Tuve mi primer hija a esa edad. Si yo hubiera sido alguien a los 43 años, que es cuando me ofrecen 43, 42, 43, y mis hijos tuvieran la edad que tienen hoy, por ejemplo, pues a lo mejor me hubiera ido. Pero yo no quería perderme el crecimiento ni esa parte familiar para después arrepentirme. A esta edad, adolescentes, mi hijo en la universidad, ya ni te pelan, o sea, ni existes. Entonces a lo mejor hoy sí hubiera yo podido decidir, ok, me voy, y ustedes viajan de vez en cuando a verme y tal. Cuando pude yo pasarme al fútbol, igual el destino pues no quiso, ¿no? Cuando me ofrecieron pasar de la selección de playa a selecciones menores, que me lo ofreció Néstor de la Torre, en el momento en el que iba a pasar, Néstor se va. Cuando lo hablé con Denis Teclos, se va. Cuando lo hablé con Memo Cantú, se fue. Y entonces, pues bueno, unos meses antes de que se terminara mi ciclo en la playa, platico con Nacho Hierro y me dice, ok, yo sé quién eres, sé que quieres, me gusta la idea, pero ahí te va. Punto número 1, vas a ganar la tercera parte de lo que ganas, porque no, lo que estás ganando no lo podemos pagar, y vamos a reajustar todo eso. Número 2, te tienes que venir a vivir a México, porque yo necesito que todos los entrenadores vivan en México. Y pues número 3, necesito saber si con esas dos cosas todavía te interesa. Y entonces pues la realidad es que yo dije que no, porque pues no venía al caso. Y entonces se termina mi ciclo en la playa, y mi decisión en ese momento, me invitan a trabajar en unas fuerzas básicas, y era tomar esa decisión o no.
y decidí no tomarla. Ahora, ¿por qué no me fui a vivir solo? Porque yo tenía un lugar que me había costado mucho trabajo, en donde estuve estable. Suena fácil estar 13 años como entrenador de un equipo. No, quiero ver cuántos pueden presumirlo, ¿no? Y sobre todo lo que les digo es, no se imaginan lo que era mi sueldo. O sea, creen que hoy el fútbol de playa, el sueldo del entrenador es cero, ¿no? Le pagan viáticos por evento, no tiene un sueldo. Yo tenía un contrato, alguna vez firmé hasta un contrato de 2 años. Entonces aprendí que el mundo era muy grande y que el fútbol también, y que yo podía competir y podía disfrutar lo que es entrenador. ¿Por qué? Porque ser entrenador no solo es la cancha, ¿no? Es el gestionar un grupo, el motivar, el decidir una estrategia, el trabajar un sistema, el instaurarlo en un grupo de jugadores, en seleccionar a los de mayor capacidad y después ir y competir contra equipos que hacen lo mismo que tú. Yo critico mucho a los que juegan a nivel amateur, ¿no? y quedan campeones siempre, ¿no? Y les digo, ¿de verdad presumes? Le ganaste la final. Justo uno de los asistentes en el equipo de college donde trabajo ahora me enseñaba una foto donde miren, ganamos esta final 13-1. Le digo, ¿y presumes esa foto 13-1? O sea que competiste en un nivel en donde robas, porque ganar la final, o sea, contra el segundo mejor equipo de la liga, y que le ganes 13-1 quiere decir que ustedes son súper superiores, no súper superiores, son superiores a, a los que siguen de nivel. ¿Dónde está lo padre de eso? ¿No? O sea, si lo padre es competir con los que están a tu nivel o más arriba de ti y ganarles, ese es realmente el reto, ¿no? Y eso yo lo pude vivir durante 13 años en el fútbol de playa. Por eso es que no me subí en su momento. ¿Cuál hubiera sido mi camino en selecciones nacionales? O sea, piénsenlo así, era pasarme a selecciones menores, dirigir la sub-15, ¿no? Esperar mi proceso a que llegara a la 17, vamos a hablar de 1 año, 2 años, ¿no? Que efectivamente me tocara a mí por haber tenido buenos resultados con mi trabajo en la sub-15, el dirigir el Mundial sub-17, tener un muy buen resultado para que me dejaran continuar con ese proyecto, o incluso como el Potro, ¿no? Saltar de la 17 a dirigir la 23, tener otro proceso ahí, estamos hablando de ya otros 2-3 años, ¿no? Entonces, y hacerlo muy bien para que de ahí me surgiera pues, la posibilidad de tener una chance en la primera división. Entonces, estamos hablando que era un camino de unos 7-8 años, ¿no? En donde las cosas me tenían que salir muy bien para poder tener esa oportunidad. Claro, de repente alguien se puede volver loco y decir, pues contraten a este güey que parece que es bueno, ¿no? Y entonces salir de ahí, o de repente un ofrecimiento de ser auxiliar y decidir dejar las elecciones e irme de auxiliar de alguien y que de repente ese alguien tengas buenos resultados y decida irse y tú digas, bueno, pues yo no me quiero ir, y entonces te diga, bueno, pues dale, quédate ahí en el equipo. No sé, o sea, no es el único camino el que yo decía, pero estamos hablando de que si eran 6-8 años de distancia, ¿no? Para tener una oportunidad en primera división. Y una vez más, 6-8 años de no ver a mi familia como la estaba viendo, de no verlos crecer, de no estar cerca, y yo decidí que no valía la pena. Eso, espero conteste la pregunta. Para mi querido Boeing de Mango, que le intrigaba, pues no le hice una explicación tan larga, ¿no? Además su pregunta no es realmente porque le interese, es como para decir, si eres tan bueno, ¿por qué no estás? ¿No? Entonces yo conozco gente que es muy buena y no está, y conozco gente que no es tan buena y está. No tiene una cosa que ver con la otra. Y lo mismo pasa en los medios, ¿no? Hay gente que es muy buena o que podría ser muy buena y no está. Y hay gente que no es buena para nada y sí está. Con esto llegamos al final de este capítulo de 23 preguntas. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos la próxima. Chao.